Ese señor que están viendo ustedes no es ningún pendejo, ¿no? Es un tremendo periodista. Se llama Jonathan Gutiérrez. Es editor en jefe y cofundador de una página extraordinaria llamada Historias que Laten, que es un medio digital cuyo dirección ustedes la van a tener todo el tiempo cuando empiece a hablar él. Está en las redes sociales. Su currículum es larguísimo, voy a decirlo rápidamente y parte nada más de él, pero me toca poner la lupa de los 40, no porque me esté quitando la edad, sino porque desde hace 40 años la estoy utilizando. Aquí está. Es editor en jefe y conductor de Historias que Laten, medio digital, es periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Su más reciente trabajo se llama, como les dije, Rusia y Ucrania viven en Katia. ¿No les intriga este titular? Rusia y Ucrania conviven en Katia. Pues conviven en Katia. Conviven en Katia y él nos va a explicar. Es un excelente trabajo que ha hecho. Escribe crónicas y reportajes para distintos medios de América Latina. Ha trabajado de periodista y local producer en la televisión alemana y en la televisión de Cataluña en España. Fue editor cofundador de la revista Clímax, o se llama estímulo.com, y jefe de redacción de una revista que hizo historia, como es la revista Producto, las dos en Caracas. Es egresado en innovación política en Buenos Aires y en Arizona. En fin, es muy larga la cosa, tiene montones de premios como trabajo en grupo y realmente merece la pena que ustedes lo conozcan y que además lean este reportaje, este trabajo, esta dimensión humana de los venezolanos, porque no solamente uno revive la historia o vive la historia de estos rusos y ucranianos que conviven en Katia, sino de lo que ha sido Venezuela durante todo este tiempo con la inmigración, con los venezolanos, en fin. Bienvenido entonces, Jonathan Gutiérrez. ¿Cómo estás? Hola Napoleón, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí conversando contigo. El placer es mío y te felicito nuevamente, y digo nuevamente porque te lo he hecho como 3 veces a través de las redes. Gracias. Bueno, el trabajo empieza así. Pocos conocen que los rusos y ucranianos de Altavista tienen cerca de 80 años. Si empezaron en el 47, tienen 75 de presencia en el corazón de Katia, una migración eslava que ha dejado huella en Caracas. En realidad en 46 pones que empezaron, y empezaron en el 46 si tú lo dices. Sus 3 iglesias ortodoxas, tienen 3 allí, desconocidas para muchos, son un símbolo del cristianismo de Oriente en la ciudad. Los testimonios de Nicolás, Elizabeth e Igor son una declaración del arraigo y sentido de permanencia de estos catienses que resguardan con orgullo el legado de sus familias y su cultura. Más adelante empieza así, porque además es una cosa coloquial que les va a encantar leer. Verga, huevón, Putin está bombardeando a Ucrania, grita desde la calle un cliente que espera turno para su corte de cabello recostado sobre un carro Toyota rojo a las afueras de la barbería de la calle El Club de Altavista en Katia. Aunque el barbero Giovanni Rosadoro falleció hace 2 años, los vecinos aún llaman el local la barbería del italiano, un negocio con más de 6 décadas que es una referencia del barrio y centro de reunión. Así comienza esta descripción y esta vivencia que más que un artículo es una novela, una hermosa novela lo que él escribe, y espero que escribas un libro y escribas una novela si no la has escrito ya. Bueno, Napoleón, sí, efectivamente, cuando empecé esta investigación, eh, yo sabía de una comunidad rusa en Katia, conocía de una iglesia y era un tema que siempre me había interesado, ¿no? Quería indagar y documentar más en profundidad esto porque era, como lo decimos en la crónica,
era prácticamente desconocido que que en una comunidad de Catia, al oeste de Caracas, además una parroquia tan emblemática, existieran nada más y nada menos que tres iglesias ortodoxas, dos rusas y una ucraniana, y prácticamente la gente no supiese de eso, era como muy curioso. Entonces, a medida que se iba haciendo más tensa la situación entre Rusia y Ucrania, sobre todo desde finales del año pasado, yo fui como retomando el interés por esta historia, y empecé a indagar, empecé a investigar, y fue como un timing, ¿no? Cuando las tropas rusas traspasan la frontera de Ucrania, yo tenía preparada ya mi gira de reportería previa, para empezar, y comenzó todo un proceso de inmersión en la comunidad de días, de muchas horas, y bueno, cuando llego allá me encuentro con esto, ¿no? Con esta colonia eslava, con una presencia contundente, con mucho arraigo, con un sentido de pertenencia y con mucho orgullo, ¿no? Por su origen y por sus tradiciones. Entonces, bueno, voy descubriendo personajes, y yo divido la historia como en tres capítulos. Cada capítulo es una iglesia, un templo ortodoxo y un personaje. El primero que me encuentro en esta aventura es a Nicolás Heinal Hartmann. Y Nicolás Heinal Hartmann es nada menos y nada más que el nieto de un ruso de origen alemán, que tiene ascendencia alemana, mezcla rusa y alemana, que llegó a Katia, llegó a Venezuela en 1946 aproximadamente, y fue quien edificó o construyó la primera iglesia ortodoxa rusa de Venezuela. Ese era su abuelo, y él, el nieto, todavía vive en Altavista y vive aledaño a esta iglesia, y él se está encargando actualmente de la reconstrucción y reparación de este templo. Entonces, bueno, la historia es increíble porque el abuelo, el von Hartmann, era nada más y nada menos que un varón. El prefijo von indica un título nobiliario. Él era el barón von Hartmann. Entonces, en los años 40 había un barón ruso que construye este templo y llega a Venezuela con toda su familia, y no solamente establece su hogar, sino es como una especie de líder de comunidad que inicia la colonia rusa en esta zona de Caracas. Y que Y describes bueno, así, un portón azul claro, un cartel con el mensaje "por favor no estacione", y un graffiti en el muro frontal son la antesala a la casa de los Hartmann y la iglesia ortodoxa rusa más antigua de la capital venezolana. En Altavista, en las laderas montañosas de Katia, Konstantin von Hartmann, un aristócrata ruso de origen alemán, construyó en 1947 una capilla ortodoxa hecha de madera en un espacio aledaño a su casa. Así comienzas a hablar de Konstantin. sí, bueno, Y de Nicolás. de Nicolás, de Constantini y de su nieto, que es bueno, esta iglesia original, hace unos 20 años, esta iglesia la construyen de madera. Era como muchas iglesias ortodoxas, que suelen ser estructuras en madera. La construyen, por cierto, esta familia de inmigrantes rusos. La madera la obtienen de cajas de embalaje que desechaban en el puerto de La Guaira, y ellos las reutilizaban. Entonces ellos bajaban a La Guaira, el barón von Hartmann con sus hijos, y ellos pedían estas cajas, ellos
desarmaban las cajas y con las láminas de madera armaron los insumos, el material base para la construcción que llevó varios años de esta primera iglesia. Y Hace más para, de... y para conversar con Nicolás, tú tocas la puerta o, no sé, la reja y escuchas trampa, deja de ladrar, trampa, ya, ya. Nicolás reprende a una perra grisácea que es su compañera y guardiana. En segundos, trampa deja de ser temible y comienza a menear la cola mientras su amo abre el portón. A Nicolás le dicen el ruso, es uno de los rusos o hijos de rusos que aún quedan en Katia. Sí, en esa calle El Club, que es una calle muy larga de Alta Vista, viven, además de él, viven otros rusos. Fue una de las calles donde había más rusos en esa zona. Y bueno, él es uno de los que queda. Él incluso tiene una casa en otra zona de Caracas, en Cumbres de Curumo, pero él decidió quedarse allí porque considera que ese es su hogar, que hay un legado que él tiene que cuidar, esa herencia de su abuelo, de su familia, y él está reconstruyendo esta capilla que hace 20 años le cayó un árbol encima, y entonces destruyó parte de esa capilla, y entonces él la está reconstruyendo, un proceso que ha sido lento, poco a poco, pero es una iglesia muy bonita. La iglesia está consagrada a la Virgen del Santo Manto Protector, Pokrov en ruso. Es una virgen de la que son muy devotos los rusos y también los ucranianos. Y por dentro tiene como una cúpula de teja, tiene mamparas de madera y sobre todo lo que me gustó mucho, me pareció muy, muy bonito, muy sublime, es toda la iconografía bizantina de los iconos sagrados que están pintados sobre toda estas láminas de madera, ¿no? Que dividen lo que es el altar o la zona donde va el sacerdote del área de los feligreses, porque, digamos, en la religión ortodoxa, los templos internamente se dividen un poco distinto a como nosotros los conocemos los católicos. Poca gente sabe esto que tú escribes. Altavista fue el lugar de acogida de muchos en Caracas. Unas 300 familias provenientes de Rusia se establecieron entre 1945 y 1960 en la zona, no, Sí. no en toda Caracas, en esa zona, no en toda Venezuela, en esa zona. También llegaron inmigrantes provenientes de toda Europa, huían de la precariedad de la posguerra o de los regímenes totalitarios. Le decían pequeña Europa, no solo había rusos, también había ucranianos, polacos, húngaros, checoslovacos y lituanos, entre otros extranjeros de países europeos que vinieron acá, entre ellos muchos italianos, y eso se nota en algunas construcciones, cuenta Nicolás, el nieto de von Harman. Sí, bueno, Altavista, para que tengas una idea, bueno, a partir de 1945 empieza luego la Segunda Guerra Mundial y inicia la posguerra, ese periodo tan duro, tan fuerte en Europa, en toda Europa, por pobreza, por hambre, por precariedad. Van llegando o en olas, ¿no? Principalmente a través de los puertos. El puerto de La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, y en Caracas, todos me contaron, sobre todo porque se los contaban sus padres o sus abuelos, que lo primero que cuando ellos llegaban había una comisión del gobierno de Venezuela, una comisión oficial que les daba la bienvenida. Ellos eran muy bien recibidos y de hecho eso es un cuento común en todos. El recibimiento que se les hacía en Venezuela, el buen trato, los llevaban a un campamento de refugiados que quedaba en Sarría, los que llegaban a Caracas, los que llegaban, por ejemplo, a Puerto Cabello, los llevaban a un campamento que quedaba en una zona que se llama El Trompillo. Y básicamente estos dos asentamientos eran centros de refugiados donde les daban atención médica, les hacían censo,
para conocer sus oficios, sus profesiones. Les asignaban hasta una mesada, les daban alimento, y ya como al mes los empezaban a ubicar en trabajos. Y como a los 2 meses, 3 meses, ya los ubicaban en distintas zonas de la ciudad. Y el punto, el polo de asentamiento fue Altavista. En Catia fue donde llegaron los primeros, porque estaba construyéndose esa urbanización o esa zona de Catia al oeste. Eso era una hacienda a las faldas del Ávila, una zona de montaña con clima, un extraordinario clima. Y bueno, a ellos les gustó mucho el lugar y trabajaron para un venezolano, un ingeniero que fundó esa zona, un ingeniero de apellido Ochoa. Muchos obreros, ingenieros, albañiles rusos o ucranianos trabajaron urbanizando esa zona de Katia y construyeron sus propias casas. Entonces lo tienen como, o sea, ellos consideran que ese sitio nació con ellos. Y media zona era de rusos, son fundamentalmente rusos y ucranianos, y media zona era la presencia italiana, es muy significativa, Es que sobre el todo, mismo nombre, perdona, de Katia, tiene sí, que ver con Europa sí, y por con la supuesto. guerra. Bueno, es otra curiosidad, no está escrito en la crónica, pero Katia tiene un significado en ruso y en ucraniano, significa pureza, significa, también se puede, hay gente que lo puede traducir incluso como paz o pacificación. Katia tiene también, es un vocablo también indígena, porque era de una, de lengua caribe. Entonces, bueno, tiene mucha simbología, ¿no? Pero bueno, imagínate finales de los años 40 en Katia, naciendo esta comunidad llena de rusos y de ucranianos por un lado y por el otro lado de italianos, también de Sicilia, de Palermo, de Nápoles, sobre todo de ese sur de Italia, y mucho portugués y español, sin duda. Y van llegando en distintos momentos hasta principios de los años 60. Entonces, y bueno, obviamente mezclados con venezolanos, pero así nació la fisonomía y la identidad de esta zona de Caracas. Por cierto, tú estás diciendo que en el templo del cual estabas hablando hay un detalle, y lo leo, devela el sincretismo en la fe. En la parte exterior del templo, la imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, se ubica bajo la cruz ortodoxa rusa de 8 brazos, símbolo de la cristiandad de los pueblos eslavos, que se alza sobre la iglesia de los Harman, como la llaman los rusos de Altavista. El templo, por cierto, está bordeado por una línea de arbustos y matas. Luis Marina Pinzón, colombiana, oriunda de Bucaramanga, vecina de Altavista y colaboradora del señor Nicolás, recoge en un tazón frijoles tiernos de una mata de quinchonchos. Los voy a cocinar para el almuerzo, dice Luz Marina. Sí, la señora Luz Marina es vecina y es la que le colabora en la casa al señor Nicolás Heinald Hartmann. Y además bueno, también tienen una mata de limones. Y estos días que está oyendo mucho, está cargada de limones. Realmente es muy agradable el sitio. Hay gente que le recuerda ese primer templo como, sin duda llama la atención, es una arquitectura diferente y sigue siendo un lado de esa estructura, sigue siendo de madera. Hay gente que le recuerda como la colonia Tovar, o una vecina me dijo esto, cada vez que paso me paro y la veo porque me recuerda a las cabañas de los cuentos infantiles. Y hay algo que es significativo de esa iglesia, es que en el medio de la iglesia, bajo la nave central de la iglesia, hay una pintura sobre un mesón. Esa pintura está de manera horizontal, levemente inclinada, y tiene tiene una escena que es muy conocida en la fe ortodoxa, que es una escena bizantina del siglo IX. Y es la escena que muestra pues la historia de esa santa, de la Virgen del Manto Protector.
Y resulta que la Virgen aparece sobre Kiev, la ciudad de Kiev, que está a punto de ser invadida por un ejército extranjero. La Virgen se le parece a un arcángel y lo arropa con este manto y a su vez a la ciudad, y este manto en esta presencia divina intimida al ejército invasor, y que finalmente huye. Entonces, bueno, era imposible no hacer una analogía entre esa imagen sagrada bizantina que recrea esta escena y lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? En la invasión rusa a Ucrania. Y entonces yo no quise Y ser perdona, muy... y hay gente que no sabe que Kiev, ¿okay?, que es una ciudad sagrada para los rusos y los ucranianos, ahí empezó Rusia, ahí nació Rusia y fue la primera capital que tuvo Rusia. Por eso es que el narcisista y tirano de Rusia quiere apoderarse como de lugar de todo ese territorio, en especial de Kiev, pero se dice que no van a poder bombardear absolutamente nada de Kiev, porque para los rusos y ucranianos es una ciudad muy especial que tiene que ver con su historia y con su nacimiento. Sí, eso yo fui muy respetuoso. Bueno, en Historias que Laten, el medio del que soy editor en jefe, nosotros promovemos el periodismo narrativo. Somos, nos gusta generar en los procesos de reportería mucha empatía, y no ser como, no forzar las cosas. Entonces, este trabajo fue producto de muchos días de reportería, de inmersión. El tema como es tan duro para ellos, el tema de la guerra, lo fuimos conversando poco a poco. O sea, quería que surgiera de una conversación natural, y que ellos mismos me fuesen contando lo que van sintiendo, ¿no? Cómo se van sintiendo hoy día. Y bueno, a raíz de esa imagen, el señor Nicolás me va contando, sí, para nosotros, tanto para rusos y ucranianos, nosotros tenemos un origen común. Rusia y Ucrania nacieron en el mismo momento y nacieron en Kiev. Kiev es una ciudad sagrada porque no solamente nacimos como estados, y eso es un hecho histórico, sino también es una ciudad donde nace la fe ortodoxa, y donde, o sea, son muchos siglos de historia común. Lo otro es que ellos más que, sobre todo la migración venezolana, esta comunidad, ellos se sienten hermanados, es por su condición de eslavos. Ellos se sienten eslavos. Y otra cosa es que como son países con muchos siglos de historia, donde ha habido muchas guerras, muchas migraciones, muchas ciudades que eran ciudades de paso, de tránsito, muchos desplazamientos. Entonces ellos, cuando te empiezan a hablar de su genealogía, de su ascendencia, todos ellos se sienten muy mezclados. O sea, y de hecho el señor Nicolás, su abuela, aunque es rusa y de familia rusa, nació en Ucrania, nació en la ciudad de Odessa. Y así prácticamente todos los rusos que entrevisté y con los que conversé, todos, aunque tienen un origen antiguo ruso, todos tienen familia actualmente en Ucrania. Entonces ellos se sienten muy, muy sensibles, muy conmovidos con la guerra, primero porque les recuerdan su origen, su llegada a Venezuela. Sus padres y sus abuelos llegaron por la guerra. Nuestras familias llegaron a Venezuela huyendo del horror de la guerra. Nadie quiere eso de nuevo. Mi abuela, aunque es de familia rusa, nació en Odessa, Ucrania. Nicolás se acerca a un ventanal y su rostro se ilumina con ligeros destellos del sol. Recorre el templo con su mirada y extiende sus brazos y exclama: este es el santuario de la Virgen del Manto Protector, una virgen muy querida y adorada por toda Rusia y Ucrania. Es muy milagrosa. Su fe nos une. Pidamos
para que nos traiga la paz. Sí, bueno, eso es literal, además que lo tengo documentado, o sea, tengo grabada esa escena. Es literal tal cual como la describo, y cómo él lo expresó. Y bueno, él, a través de Nicolás, yo llego a un segundo personaje que a su vez me lleva a una segunda iglesia, a la que es como más conocida, es la más grande, es la Iglesia Ortodoxa Rusa de la calle Guayaquil. Entre el señor Nicolás y un vecino de esa iglesia, que es portugués y que tiene un taller mecánico, me van dando datos y logro dar con este segundo personaje, que es la doctora Elizabeth Sokolov, rusa, hija de rusos, nieta de rusos, nació en Francia, como dice ella, por casualidad, porque fue en la huida del estalinismo de sus padres, en el paso, en la ruta por Francia ya nace, pero fue una casualidad, y bueno, continúan camino y la posibilidad o alternativa, lo que se avisoraba como el mejor destino era Venezuela, que se empieza a poner como de moda. Ellos hablan que sí, que todo el mundo nombraba Venezuela en el Caribe como la opción, o las posibilidades a dónde ir. Y bueno, ella llega muy niña, con sus padres. Su papá era médico, el doctor Sokolov, que había estudiado, se había graduado de médico en la Universidad de Belgrado, en Yugoslavia, aunque era ruso. Y bueno, esta rusa estudió medicina en Venezuela, se gradúa en la Universidad Central de Venezuela. Su hermana menor nace en Venezuela, que se llama Elena. Las dos viven en la calle Real de Altavista. Son muy conocidas, le dicen las rusas de la curva, porque su casa queda en una curvita. Y esa calle también es muy larga. La mitad de la calle es la calle real, la calle principal, es donde viven la mayoría de los rusos y uno que otro ucraniano. Y luego, a partir de una redoma, empieza otra calle larga, que es la calle Italia. Y toda esa calle Italia, casi todos son descendientes de italianos o de origen italiano. Elizabeth, Elizabeth, te buscan, grita una vecina desde afuera. Se abre una reja vino tinto y detrás de una puerta de madera desgastada aparece una señora de cabellos blancos, rasgos caucásicos y ojos claros, de un color entre gris y verde. Es Elizabeth Sokolov, de 74 años, la doctora Elizabeth, como la conocen en Altavista. Esta rusa venezolana es médico graduada en la Escuela Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Por el ventanal de la casa se asoma Elena, su hermana, de 72 años, de ojos grandes y piel tostada. Sí, es así. Y bueno, además de que, ¿sabes? Esa suerte que tenemos a veces los reporteros, porque entre tantas posibles personas con las que yo podía hablar o entrevistar, me consigo a la doctora Elizabeth o a la señora Elizabeth, que se convirtió en mi principal fuente, y porque tiene una memoria prodigiosa, prácticamente conoce muy bien la historia de todas las familias rusas de Katia. Fue vecino de muchos de ellos, estudió con los hijos de otros tantos, toda la vida ha vivido allí, está muy orgullosa de su origen. Es de las feligresas que van a la iglesia de la calle Guayaquil, donde queda el segundo templo, que esa iglesia está consagrada a la Virgen de la Asunción, a la Asunción de la Santísima Virgen María. Y de hecho afuera así como en la de los Harman, afuera, debajo de la cruz ortodoxa, hay una Virgen de Coromoto, que es algo nuevo en la reconstrucción. Eso lo agregó el señor Nicolás, porque es un gesto precisamente de unión y de sincretismo. Esta iglesia original es de 1955, se empezó a construir en el 48,
pero abre y empieza a funcionar en 1955. Ellos cuentan que ya para 1948, en solo 2 o 3 años, Venezuela era tan, no sé, era tan dinámica la vida en ese entonces, que ya había familias rusas con negocios bien instaladas, ya empezando a ser prósperas, y esas primeras familias que les va bien desde el inicio, se convierten en los mecenas de esa segunda iglesia, porque en 1948 llega como una de las oleadas más grandes. Es tan numerosa que deciden hacer un templo más grande para congregarlo. Y estos templos no solamente cumplían una función religiosa, sino también se convirtieron como en centros sociales, como en sitios de encuentro con los paisanos, y que, bueno, que compartían, que eran migrantes, que compartían origen y compartían fe, por supuesto. Y otra cosa que me llama la atención y que la doctora Elizabeth me empieza entonces a contar la historia de todas estas familias. Y ella era como un GPS, me va señalando, mira, en esa casa vivía fulanito, en esta otra, esta era de no sé quién, esta la construyó tal y se la vendió al otro. Y entonces en esos cuentos, pues yo empecé para ubicarme, yo empecé a hacer como un mapa de familias rusas, de quiénes eran cada uno, en qué calles estaban ubicados, quiénes eran. Y entonces, bueno, es muy divertido porque además ella es políglota. De repente te habla en español, por supuesto, perfecto, pero de repente te habla en ruso, de repente te dice algo en otro idioma. Entonces, yo tenía que pedirle a ella cada 2 minutos, cada 2 o 3 minutos, que me deletreara los apellidos. Eso fue todo un proceso y en las grabaciones se va escuchando cada 2 o 3 minutos. Yo le digo, ¿me puede por favor deletrear cómo se escribe ese apellido? Y se lo pidió 2 a 3 y hasta 4 veces. Y ella me va indicando, en ese recorrido, por lugares, familias, apellidos y profesiones, pues ahí encuentro unos personajes increíbles. Por ejemplo, frente a la Sokolov o a la familia Sokolov, vivía otra aristócrata rusa, una famosa baronesa de apellido Struga, que vivió hasta entrados los años 60 en Altavista y migró a Estados Unidos, a Nueva York, que fue otro polo de atracción de muchos rusos y ucranianos, y finalmente esa señora muere en Nueva York. Esta baronesa Struga le vende la casa a un doctor ruso de apellido Korshov. Y bueno, este doctor fue muy emblemático en la comunidad y su hijo, uno de los hijos de él, también estudió medicina, ya estudió medicina en Venezuela y hoy día es médico en una clínica conocida de Caracas. Y un sobrino de este doctor Korshov, es decir, nieto del doctor original Korshov, está por graduarse de medicina, es decir, una familia de médicos. Y esto nos da otro elemento, y es que con esta migración eslava llegaron muchos médicos, científicos, ingenieros, arquitectos, y filósofos, teólogos, pero también llegaron mucha mano de obra calificada. Vinieron mecánicos industriales, mecánicos de aviación. Conseguí un ucraniano que fue un mecánico emblemático de Aeropostal durante casi 30 años y vivía en Altavista, ya murió, pero toda su familia es de apellido Paulishin, ucraniano. Carpinteros, costureras, panaderos, tejedoras, bueno, un sinfín de profesiones, oficio, y también te habla del tipo de migración que recibimos. Y bueno, hay un hecho que a mí me pareció fascinante y también te dice cómo se conformó la Venezuela del siglo XX, cómo fue esa sociedad de mezcla, de progreso y sobre todo de superación social. Porque aquí no, o sea, por más que uno traten de negarlo, aquí hubo mucho progreso social. Ellos estudiaban, los que llegaron niños a finales de los 40
y principios de los 50, ellos estudiaron en una de las primeras escuelas que funda Fe y Alegría en Venezuela, que quedaba en Alta Vista, en un callejón, el callejón San Pedro. Y otros, los papás pendientes de que tuviesen una mejor educación, a pesar de que ellos acababan de llegar o tenían pocos años, hacían los esfuerzos y mandaban a estos muchachos, a estos hijos rusos ucranianos, a los mejores colegios o colegios más renombrados del este de Caracas. Y hay un cuento que es muy divertido, y es que, por ejemplo, la doctora Sokolov y su hermana estudiaron nada más y nada menos que en el colegio Humboldt, el colegio alemán de Caracas, que la nueva sede, que es de un arquitecto famoso, también alemán, Bekov, emblemático arquitecto que dejó una Famoso en obra, Venezuela. sí, gran arquitecto, de los mejores edificios de los 50, este arquitecto. Bueno, el colegio Humboldt lo hizo Bekov, y recién inauguradito esta estructura, resulta que mandaban dos autobuses, o sea, dos transportes, desde el colegio Humboldt, que a las 6 de la mañana iban a buscar a todos estos rusos y ucranianos hasta Altavista. Y el transporte empezaba a atravesar toda Caracas, de oeste a este, buscando rusos y ucranianos y húngaros y checoslovacos y venezolanos también. Entonces te dice que, o sea, que niños de Katia, de los años 50, de mediados de los 50, estudiaban en el country club con los hijos de familias pudientes caraqueñas, y de hecho es así que las Sokolov se gradúan en el colegio Humboldt y van a la Universidad Central a estudiar, una universidad pública, ¿sí? La profesora que más recuerdo es la maestra Tamara. Comenta, Tamara Alexeva Chekalov era apreciada en Altavista como profesora de idiomas y cultura rusa. Y más adelante te dice, la maestra Tatiana me enseñó sintaxis de ruso avanzado, historia de Rusia, historia de la literatura rusa, y teníamos como clases de religión en el colegio Humboldt con un padre ortodoxo. Muchos de los hijos de rusos de Katia estudiaban en el colegio Humboldt, el colegio alemán de Caracas. Unos estudiaban en la Escuela Fe y Alegría de la calle San Isidro de Altavista, de las San Isidro, antiguas de esta red educativa. Hace poco, por cierto, repetí una entrevista que le hice al fundador de Fe y Alegría, hace un par de semanas. Sí, pero bueno, a mí esto me conmovió mucho, me pareció una referencia, entender la Venezuela que se estaba formando, porque, o sea, ellos llegan, unos profesionales, unos eran médicos, pero otros eran carpinteros o albañiles. Por cierto, muchos de estos obreros rusos y ucranianos, y también polacos, y otros eslavos, participaron o trabajaron en la construcción de la autopista Caracas-La Guaira, o sea, que queda cerquita, porque Altavista está allí al pie del Ávila, e inmediatamente detrás lo que tiene es la autopista Caracas-La Guaira. Entonces estaba al lado de prácticamente donde vivían la gran obra monumental de la que participaron, una obra de ingeniería. Se ganó el premio Panamericano ese año, de inauguración. Y bueno, lo otro que a mí bueno, y te dice además esa dinámica social, ¿no? Donde convergen todos estos extranjeros con los venezolanos criollos, y va formando, yo sí creo, va formando una identidad de la Venezuela de mediados del siglo XX en adelante, que sin duda yo creo que es como el germen hacia lo que vendrá después, que es la democracia, ¿no? Y yo creo que esto es importante comentarlo, resaltarlo, y bueno, hay otros dos aspectos que me parecen interesantes. Uno es religioso, y es que en esta iglesia de la Asunción, la de la calle Guayaquil, que es una calle muy empinada, la doctora Elizabeth, contándome cómo está la iglesia, que está un poquito deteriorada, ella me empieza, yo le digo, bueno, quisiera saber cómo son las misas, cada cuánto tiempo son las misas no son todos los domingos, suelen ser esporádicas, suelen ser una vez al mes, por ejemplo.
porque depende que venga el sacerdote, que no está allí. Y el sacerdote vive lejos, vive en Baruta. Pero las misas son en mitad en español y mitad en ruso. Y las antiguas todas eran en ruso completo. Y son misas que parte de las misas son cantadas. Y esos cantos son el eslavo antiguo. Y todavía hoy la doctora Elizabeth, junto con otras descendientes de rusos o rusas que forman parte del coro, los cantos los hacen en eslavo antiguo. Y en plena, como en la tercera visita, yo estando en el porche de la casa de la doctora Elizabeth, horas de conversación, porque es como, yo me conseguí como un 100 años de soledad ruso, Katia. Una historia alucinante, la verdad, debo decir. Y de repente empieza la doctora Elizabeth a cantarme el credo en eslavo antiguo. Y bueno, yo lo contaba en otra entrevista que me hicieron de radio, Román Losinski, de Unión Radio, que por cierto es de origen polaco, y eso te habla de las mezclas que somos todos. Y él conectó también mucho con esa historia por eso, que a mí se me ponía la piel de gallina escuchar cómo esto ocurre, esta liturgia en eslavo antiguo ocurre en el oeste de Caracas y era algo que desconocíamos. Realmente es algo no solamente fantástico, curioso y excepcional, sino realmente es sublime que esta tradición se mantenga. Román es una excelente persona, por cierto. Tras pasar las puertas del hogar de los Sokolov, es entrar a un tiempo detenido de color sepia. Disculpen el desorden, en esta casa parece que hubiese caído una bomba, se excusa la doctora Elizabeth. Una biblioteca de doble estante de madera alberga una colección de libros de medicina, botánica, historia, religión, filosofía, literatura. Una pátina de polvo cubre ejemplares de grandes autores rusos en lengua rusa, Dostoyevsky, Chekhov, Bulgakov, Tolstoy. Sobre un antiguo aparador de madera resalta un portarretrato con una fotografía de la madre de Elizabeth y Elena. De mamá decían que se parecía a Greta Garbo, la actriz escandinava de Hollywood. El cristal roto de una de las ventanas que da a la calle es una prueba que quedaron de un incidente en el que casi pierde la vida Elena. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, ese es un buen cuento. Resulta que hace unos años, ya bastante, no sé, creo que unos 15, 20 años, hubo un tiroteo en la calle, en esa calle de Real de Altavista, que por cierto, ellos se sienten que su comunidad es tranquila y la sienten como una zona segura. Y bueno, ellos es su hogar, su territorio y no se sienten, a pesar de los problemas del país. Y de hecho, yo como periodista me sentí siempre muy cómodo, muy bien y de hecho el sitio es muy agradable. Pero bueno, hubo un tiroteo en esta calle de Altavista, cercano, o sea, estaba empezando la noche, y un tiro entró a la casa, rompe un cristal de la ventana, la bala traspasa la ventana, bordea, rasguña, digo yo en la crónica, el marco de un cuadro y la bala queda incrustada en la pared. Y el hueco de la bala efectivamente está en la pared. Está entre El el cuadro cuadro. con el rasguño cuelga aún de la pared de la sala y enmarca un bodegón pintado al óleo con una paleta verdosa y tenues rosado. Eso lo pintó Halina Kishevsky de Linde, una buena amiga de mi familia. Era ucraniana, hija de un conocido pintor, heredó su talento. Sí, bueno, esa historia es otra historia que, bueno, es un hallazgo. Resulta que ella me dice que este cuadro, ella me dice, sí, este cuadro es de una amiga que ya murió, una amiga ucraniana. Y bueno, constantemente las referencias Rusia y Ucrania van apareciendo. Ellos se sienten como primos, como hermanos, como amigos, o sea, están conectados por ese origen común, por esa Rus de Kiev, esa historia de donde nace Ucrania y Rusia en Kiev. Y bueno, y ni hablar los de Venezuela,
porque todos fueron migrantes que llegaron y eran amigos, vecinos, son eslavos. Entonces, bueno, era muy amiga de esta ucraniana que se llama Halina Krichevsky. Entonces yo le pido que me deletree el apellido hasta 3 y 4 veces, porque no entendía mucho cómo escribirlo. Bueno, finalmente lo verificamos, yo me voy de ese día de reportería, me vengo a mi casa, yo llego con la curiosidad y yo empiezo a buscar, yo llego y meto en Google Krichevsky. Y lo primero que me pasa, y como él me dijo que era hija de un pintor, lo primero que me aparece es Vasil Krichevsky. Y resulta que Vasil Krichevsky era nada más y nada menos que un gran pintor, efectivamente un gran pintor ucraniano de referencia, que emigró a Venezuela con su familia en 1948, ya era viejito cuando llegó, y fallece en Caracas en los años 50, en 1952 o 53, si no me equivoco. Y Halina era su hija y efectivamente sí heredó su talento. Y además el hermano de Vasil Krichevsky era pintor, también famoso. Él sí se quedó en Ucrania. Y toda la familia Krichevsky tiene hoy día en Ucrania un museo, porque eran muy talentosos, son muy reconocidos. Y hay una fundación que se encarga de promover la memoria de los Krichevsky en Ucrania. Vi que le hicieron en la investigación. Vi que el año pasado le hicieron una exposición en los Estados Unidos, en Nueva York. Eh, 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 Halina vivió toda su vida en Caracas y falleció en Caracas en los 90, en los años 90, no sé, no, tengo que verificar el año, pero cuando te metes en esta fundación, que, que está mitad en ucraniano y mitad en inglés, ves en las biografías, en los perfiles, que efectivamente dicen que vivieron en Caracas, que fallecieron en Caracas, es decir, están las referencias a Venezuela. Y tengo que decir algo, Vasil Krichevsky no solo que fue un gran pintor, fue nada más y nada menos que el fundador de la Academia Nacional de las Artes de Ucrania, su primer rector, y también era un diseñador gráfico muy reconocido de Ucrania, y diseñó el escudo de Ucrania y los billetes de Ucrania. Así que bueno, nada más y nada menos que nos conseguimos con eso. Interesante, ¿no? Qué interesante y cuántas historias tienen los venezolanos Sí. de sus inmigrantes, no solamente de los propios venezolanos. Y volviendo a Elizabeth, que te echó toda esta historia, Elizabeth tiene 2 teléfonos, uno viejo Nokia negro, donde tiene registrado su lista de contactos, y un teléfono inteligente de la misma marca que recién adquirió y apenas está aprendiendo a usar, pero al que le activó la aplicación del WhatsApp. En la calle Real de Altavista, los vecinos están organizados en 2 grupos de WhatsApp, el del agua, el gas y el aseo, y el del club. El agua la racionan, llega solo 2 días a la semana. Tal vez arrastramos un karma de la era soviética, comenta Elizabeth con un dejo de resignación. El suministro de gas doméstico es un problema recurrente, por lo que las hermanas Sokolov tuvieron que buscar otra alternativa para cocinar. Compré una cocinita eléctrica por falta de gas, no uso el horno y ya no puedo hacer kulich. El kulich es el pan de Pascua de la religión ortodoxa. Esto lo leo para que se den cuenta que en este artículo que deben leer, si quieren ver algo sabroso y entretenido y muy bien escrito, él habla del pasado, del presente, de esos rusos y ucranianos que conviven en Katia, Caracas. Sí, bueno, es otro aspecto que es muy interesante, que es muy bonito. Ellos mantienen sus tradiciones, por ejemplo, en la gastronomía está muy presente. El pan de Pascua ruso, que es el kulish, es como un panetón, es un panetón que tiene pasas o frutos secos y tiene una cubierta como glaciada. ¿Sabes qué? Por lo menos en la Semana Santa, en la Pascua ortodoxa, que hay una diferencia como de una semana con la Pascua católica, por aquello del calendario, ¿no? Uno tiene un calendario y hay unos días de diferencia.
hacer el kulish es una de las tradiciones más arraigadas de la cultura rusa y de la fe ortodoxa, porque incluso se considera un sacramento familiar. Y bueno, conseguí que en todas estas casas de rusos, de los que quedan, siguen horneando el kulish y ellos tienen la tradición de regalarlo a sus familiares, a sus seres queridos. Y no solamente hacer el kulish, también ellos tienen la tradición de los huevos de Pascua pintados. Y pintarlos es una costumbre familiar, regalarlo a la gente que realmente, por la que tienes estima y cariño y agradecimiento, porque es símbolo de bienestar, de desearle el bien y la prosperidad al otro, también es una costumbre. Y en la Pascua Ortodoxa, que ya va a venir pronto, en unos días, toda esta familia hornean el kulish, preparan sus huevos de Pascua, los llevan al templo y en la liturgia el padre, el sacerdote, los bendice. Ellos bendicen los alimentos y los alimentos unos los comen compartidos en comunidad y otros los llevan a su casa y los que llevan a su casa esos alimentos bendecidos los comen en la cena de Pascua. El monaguillo que se llama, un monaguillo ortodoxo, Olivio Vladimiro, es quien cada domingo de liturgia tiene la responsabilidad de abrir las puertas, subir al campanario por una escalerilla de madera y tocar la campana de la iglesia. Se repica para llamar a la misa. Durante el credo, entre estrofa y estrofa, suena también una campana. Sí, bueno, ahí hay en la crónica nosotros agregamos algunos elementos multimedia como para ambientar un trozo del canto, del credo en eslavo antiguo y las campanas de la iglesia. Si entran a la página web de Historias que Laten y buscan la crónica, ahí van a poder escuchar esos sonidos que pues recrean y ambientan y dan contexto. Y bueno, luego en este recorrido que nos llevó días, pues llegamos a un tercer templo, llegamos a una tercera iglesia, a una iglesia ortodoxa, pero no rusa, sino ucraniana, que queda nada más y nada menos en la calle Ucrania. Altavista tiene una calle que se llama Ucrania, que en una esquinita entre la calle Ucrania y el pasaje Riga, como la ciudad de Lituania, porque eso es otro dato curioso. También habían lituanos y letones. O sea, prácticamente de toda Europa habían presencia en esa zona de Alta Vista. Y bueno, yo fui varios días, yo había ido varios días, como te digo, fue literalmente inmersión en la comunidad para poder pues palpar y convivir y conversar y captar, ¿no?, la esencia de esta colonia. Yo tenía varios días que siempre que iba la iglesia ucraniana estaba cerrada. Y a mí me habían dicho que esa iglesia estaba cerrada, pero una vecina me dijo, no, esa iglesia está abierta, ahí vienen y dan misa, lo que pasa es que no siempre hay. Y yo me fui el domingo, antes del lunes y martes de carnaval, tempranito, me fui con la fotógrafa, con Ana Cristina Pérez, Ana Cristina Febres Cordero, eh, mi partner y socia en esta reportería y que se encarga de documentar en imágenes todo este trabajo y que está tan fascinada por lo que conseguimos como yo. Nos vamos muy tempranito, como a las 8 de la mañana estábamos en Cate y subimos, esa es la subida más empinada, al final de una calle hay que poner la tracción allí porque la subida es muy empinada. Y en la frontera de Altavista, literalmente en la frontera, tienes el Ávila, casi que lo tocas, la falda del Ávila, o sea, de hecho el clima es nublado, había neblina, y estaba haciendo frío. Estamos llegando y escucho una campana. Y resulta que cuando nos estacionamos, vemos que la puertica está abierta. La puerta de la iglesia está abierta. Yo inmediatamente me bajo rayo veloz del carro,
Entro traspaso la puerta, subo unas escaleras y me encuentro con un templo muy bonito, es hermosa esa iglesia, hermosa, que tiene un mirador desde el que se ve todo el oeste de Caracas, se ve parte de la autopista Caracas-La Guaira, se ve hasta incluso hasta hacia el Junquito, hacia una zona como agrícola, se ven sembradíos de la visual que tiene. Y el templo está abierto, tiene 3 portones. Había un padre en el medio del altar, había feligreses. Y lo primero que yo escucho cuando entro en esa iglesia es el padre diciendo, te pedimos, Señor, por la paz de nuestros hermanos ucranianos. Y los feligreses le responden, te pedimos, Señor. Y bueno, yo me quedo a la misa, escucho parte de la misa, los cantos, la misa. Y bueno, la misa se me hizo familiar, era porque era una misa católica. Y resulta que, bueno, yo espero que termine la liturgia, abordo al padre, el padre fue muy amable, la comunidad fue muy amable, me recibió excelentemente. Y bueno, me cuentan que a partir del año 2000, o sea, empieza como a irse los ucranianos de Altavista. Ellos, bueno, sobre todo, incluso los más viejitos, por el tema, y también ese año murió el sacerdote regente de esa iglesia, de la iglesia ucraniana. Esta iglesia se construye en 1955, inspirada en la Santa Sofía de Kiev, en la Catedral de Santa Sofía, tiene estas cúpulas en forma de cebollas verdes, que es la cúpula bizantina, están coronadas con la cruz ortodoxa. En el medio del altar, arriba, bueno, tiene las mamparas, todas las iconografías de los iconos bizantinos. Tiene palabras en cirílico, o sea que ahí yo dije, bueno, esto tiene que ser ucraniano. Pregunté y efectivamente eran 2 palabras en ucraniano sobre el altar. Y bueno, fue la iglesia, la iglesia de los ortodoxos ucranianos durante medio siglo, más de medio siglo, desde el 55 en adelante. Pero en el año 2000 se muere el sacerdote, no asignan nuevos sacerdotes, se siguen haciendo algunas liturgias, se siguen reuniendo, pero bueno, a medida que van pasando estos últimos 20 años de crisis, es lo que me cuenta el padre, lo que me cuentan otros miembros de la comunidad y vecinos, empieza a migrar la comunidad ucraniana, se van del país incluso. Todo el tema del temor, ¿no? A escuchar hablar de comunismo, de socialismo, todas esas reminiscencias a un pasado muy sufrido de ellos, sobre todo de la era de Stalin y del periodo soviético. Bueno, un bisnieto de uno de esos ucranianos originales me dijo, bueno, literalmente mis papás, con todo lo que vivieron de niños y mis abuelos y mis bisabuelos, no querían volver a pasar, o sea, por eso, ¿no? O por lo menos, si bien, o sea, ese léxico de izquierda los asustaba. Y eso hizo que una comunidad importante migrara sobre todo a los Estados Unidos en los últimos 20 años, también y en América Latina, también se fueron a Chile y Argentina. Pero sobre todo, tanto rusos como ucranianos se fueron yendo a Estados Unidos, principal polo de destino, y Canadá, también hay en el Reino Unido, en Alemania. Pero bueno, el hecho es que como en el año 2012, esa iglesia tuvo un conato de invasión y una ucraniana no ortodoxa, sino católica porque también están los ucranianos católicos de Katia, junto con algunos de que quedaban de esa comunidad ucraniana ortodoxa, van a hablar con el cardenal Urosa Sabino, el cardenal venezolano. Se forma una comisión de la comunidad ucraniana de Altavista y le proponen a la Iglesia Católica venezolana una especie de acuerdo
para que ellos se encarguen de velar y cuidar el templo, porque el templo ellos lo consideran un legado de sus padres y de sus abuelos. Es algo que construyeron sus familias. Es un símbolo de Ucrania en Caracas. Queda en la calle Ucrania, en una calle donde vivieron muchos ucranianos, una calle que también fue construida por sus abuelos. Muchos de ellos fueron bautizados o se casaron allí. Entonces, bueno, el cardenal estuvo de acuerdo, lo aprobó y asigna esta iglesia ucraniana a la parroquia Santa María Goretti, que es la iglesia católica principal de Altavista. Por cierto, una virgen italiana, una mártir italiana, es la virgen de la que son devotos los italianos de Katia, de Altavista. Entonces es divertido porque entonces en esta iglesia es como funciona como dependiente de esta parroquia católica. La misa es católica, pero acuden a la misa ucranianos, ya sea ortodoxos o católicos, de los que quedan y todavía quedan en Altavista. Entonces ese sincretismo es total. Y de repente vuelven al problema actual porque un mensaje en el celular deja a Elizabeth pensativa. Es una cadena de WhatsApp en la que recibe información de la guerra en Ucrania. Estoy muy preocupada en Mariupol, a orillas del mar Azov, en el sureste de Ucrania. Está la hermana menor de mi mamá, mi tía Elena, y su familia. La ciudad está siendo bombardeada. Elizabeth no sabe cómo comunicarse con ellos. No tiene internet en casa, la línea CanTV no funciona y es aún torpe en el uso del teléfono móvil. Mi familia materna es rusa, pero viven en Ucrania, en la Rus de Kiev, en Rusia, en la Rusia vieja. Que Dios los proteja. El Sí, reportaje sigue, ¿ok? Pero lo sí, vamos a bueno, dejar hasta aquí. ese sentimiento de preocupación por sus familias en Ucrania, aunque sean rusas, está presente en todos. Ellos tratan de no hablar del tema político. Ellos lo que se sienten es preocupados porque no quieren una guerra. La guerra les remueve ese pasado tan duro y trágico y dramático que fue el que los trajo a Venezuela. Le recuerda a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus padres. Ellos además están muy agradecidos por Venezuela. Esto también quiero decirlo. Y todos te lo reiteran, te lo reafirman. Cuando tú les preguntas a ellos, ¿usted de dónde es? Ellos lo primero que dicen, yo soy venezolano, porque muchos llegaron apátridas y fue Venezuela el que les dio la nacionalidad. Y algunos, y lo otro es que ellos, en este transitar de posguerra, ellos nacieron en otros países, algunos nacieron en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, otros nacieron en Hungría, en Polonia o en Francia, pero todos son rusos o son ucranianos. Y ellos sienten, pero se sienten hermanados en origen, no ven diferencias, están muy preocupados, muy temerosos por sus familias y tristes, se sienten muy tristes porque ellos hablan de que del ciclo de la historia, ¿no? De que la historia se repite, que nuevamente Ucrania siendo invadida, que nuevamente es territorio de guerra. Y fíjate, hay una calle de Altavista emblemática, de las más extensas de Altavista, que se llama la calle El Refugio, donde vivían la mayoría de las familias ucranianas de Katia. Familias como por ejemplo los Boskov, los Burov, los Dimitrishuk, una familia ucraniana de Katia emblemática. Yo entrevisto a Igor Dimitrishuk, que es el que queda vivo de esa familia originaria que llegó a esa zona de Katia. Y bueno, el trabajo ha dado pie, para no hacerte el cuento más largo, a algunas secuelas, porque me conseguí, como sabes, con muchas historias. Recién publicamos este fin de semana una pequeña historia, que es la historia del cine ruso de Altavista. Había hasta un cine ruso en esa calle Guayaquil, aledaño a la iglesia de la Asunción, a la iglesia ortodoxa rusa de la Asunción. Y bueno, los invito a que lean esa historia
Va a salir una última historia con la que cerramos la cobertura el próximo fin de semana. Y bueno, creo ¿Última historia de qué se trata? la última historia profundizamos en Igor Dimitrichuk, el ucraniano, tiene que ver también con esa mezcolanza y lo que se vivía allí y cómo eso se refleja en la gastronomía. Por ejemplo, allí había una panadería, un abasto que era de una polaca, donde se reunía toda la comunidad eslava de Altavista, porque ellos iban a buscar el pan negro. Y bueno, esa es una historia que no te la voy a adelantar para no spoilear, porque eso va a salir allí en la historia del fin de semana, pero es muy divertida, es muy interesante. Y sí te cuento que al lado había una cafetería donde se reunían los italianos. Si uno se imagina esa tabita de los años 50, llena de rusos y de ucranianos buscando el pan negro cuando había el pan, que es el pan de centeno, y al lado esa cafetería llena de italianos y cómo se mezclaban con los catienses caraqueños y la comunidad andina de Altavista, que también tenía una presencia notable. Unos hablando español, otro ruso, otro italiano, parecía la Torre de Babel. Pero Es bueno, así, mira, es de así. verdad que muchísimas gracias. Además, queda mucho por contar en ese artículo. Ustedes han tenido todo el tiempo cómo comunicarse con esta excelente revista. Historias que laten y realmente laten y fuertemente. Eh, que escribe, en este caso de lo que comentamos hoy, Jonathan Gutiérrez, y que se llama Rusia y Ucrania conviven Katia, en Caracas. Para sorpresa de muchos, inclusive yo creo que hasta catienses, ¿no? Sí. Para sorpresa de muchos jóvenes catienses. Gracias, Jonathan, y te felicito nuevamente, ¿sí? No, gracias a ti, Napoleón. Encantado de tener esta tertulia, esta conversación contigo. Yo estoy muy satisfecho, muy contento por la reacción y el feedback que ha generado esta investigación y este trabajo de reportería que se traduce en esa crónica, que, bueno, en momentos como los que vivimos, ¿no? Pues nos hacen un conflicto que pareciera lejano, nos lo hacen cercano y nos ilustra cómo fue parte de esa historia, ¿no? Historia contemporánea de Venezuela, que tiene precisamente mucho que ver con la migración, con el sincretismo, con la convivencia, con la democracia, y bueno, cómo entre todos se construyó y se hizo país. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Los invito a que nos conozcan, para quienes no nos conocen, a que nos visiten en nuestra página web, historiasquelaten.com. Nosotros somos un medio digital independiente del ecosistema de medios independientes de Venezuela, de nuevos medios. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Twitter historiasquelaten, @historiasquelaten, en Instagram también @historiasquelaten. Nosotros promovemos el periodismo narrativo, la crónica, el periodismo de investigación, algo que definimos como el periodismo constructivo o periodismo de soluciones, que es una visión y una perspectiva del periodismo que busca contar historias que también muestren que los cambios y las transformaciones son posibles y que las comunidades son dinámicas y pueden reflejar identidad, arraigo, sentido de pertenencia. Y bueno, creo que esta es una historia que refleja eso.